que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundo. Interesante escucharlo, les agradezco sus intervenciones. Un primer comentario que es el siguiente. Parte de lo que ha ocurrido en estos 60 años de guerra es que nuestro país y su gente ha perdido la posibilidad de tener esperanza, y eso es perfectamente comprensible y, a mi modo de ver, incluso sano. La gente ha renunciado a la posibilidad de pensar que algo diferente es posible, porque todos son fracasos. La experiencia que se repite tosudamente es la de la imposibilidad de un cambio. Y yo no quiero hacer lo que hacen los pastores evangélicos, con mucho respeto si hay algunos aquí creyentes, de hacer una especie de avivamiento hacia la paz. Pero, sin embargo, quiero decir algo. Si fracasa esto, vamos a tener que hacer lo que hemos hecho durante todo el tiempo. Nada distinto. Es decir, vamos a tener que seguir resistiendo, denunciando las violaciones de derechos humanos, poniendo la denuncia ante la fiscalía, denunciando que en Colombia se violan derechos humanos, ir a enterrar, esto lo digo pues con dolor, pero es así, ir a enterrar a la persona, al dirigente de turno, etc. Es decir, no va a cambiar mayormente lo que ya sabemos. Va seguramente a agudizarse el conflicto y vamos a ver un frente nacional de derechas. Veremos a los llamados santistas y uribistas reuniéndose en torno a la nueva seguridad democrática de turno. Y tendremos que hacer el frente amplio que queremos hacer, y tendremos nuevamente que luchar por un proceso de paz. Eso es cíclico. Es decir, si esto fracasa, preparémonos para pedir que se sienten de nuevo, porque no hay otra salida. La guerrilla no va a triunfar en Colombia, no la van a acabar tampoco. Y si acaban con la que hay, aparecerá otra y otra y otra. Exactamente. Entonces, mi invitación es, de acuerdo, no seamos ingenuos, no creamos en falsas utopías, pero no hay otra salida. Tenemos que lograr la paz dialogada en Colombia. Eso es, digamos, el karma que tenemos todos. De ese no puede escaparse nadie, ni siquiera Álvaro Uribe Vélez. No, la única salida que tiene este país para que sea viable es la de la construcción de una convivencia civilizada. Y para eso es necesario un mínimo estándar de justicia social, de equidad y de democracia. Dicho eso, que es general, abordo algunos temas puntuales. En primer lugar, sí, en el ejército y en las fuerzas militares hay sectores muy tenebrosos. No es necesario que abunde en digamos, la descripción de esos sectores, pero yo llamaría la atención a no desligarlos en ningún momento de los sectores civiles que están detrás de esos sectores militares. A mí no me cabe la menor duda que el expresidente Uribe y que todo ese sector de derecha tiene mucho que ver con ese escándalo que se está produciendo hoy, sin decir, por supuesto, que en eso no tiene que ver el actual gobierno. A mi modo de ver, esa fuente de información fue utilizada para revelar las coordenadas en el momento en que se iba a trasladar a La Habana parte de la delegación de la guerrilla de las FARC. Es claro que hay una relación de causa-efecto en esa situación. Entonces, lo que necesitamos es enfrentar, por supuesto, esos sectores militaristas, pero necesitamos enfrentar de una manera muy clara a esos sectores de élite, oligárquicos, terratenientes, palmicultores, enlazados fundamentalmente con el capital transnacional que quieren impedir la paz y que están empotrados en el gobierno Santos, y de los cuales a veces el presidente Santos es también representante, por supuesto.
Los militares son en buena parte quienes ejecutan las políticas y los designios de esos sectores. Son subalternos de esos sectores. Por eso es bueno quitarle la máscara. No hay fuerzas oscuras. Eso tal vez en los años 70 u 80 se podía decir. Hoy son fuerzas que tienen un rostro claro y transparente, que podemos ubicar en la costa atlántica, que podemos ubicar aquí en el valle, con nombres propios podemos llamarlos, que no ocultan sus posiciones, que dicen claramente cuál es su intención y que nos amenazan de frente, que dicen cuál es su proyecto de país, que no han renunciado a la idea de refundar la patria. Lo que quieren es que este Estado, que más o menos hemos logrado mediante las luchas sociales y populares, medianamente convertir en un Estado que tenga por lo menos el empaque de algo que se puede llamar democracia formal, que eso ni siquiera existe. Entonces, ahí tenemos una lucha que es clara y unos sectores con los cuales estamos abiertamente enfrentados. Que no nos venga el presidente a decir que las fuerzas oscuras, no, ninguna fuerzas oscuras. No tiene nombre propio. Toda esa gente que está reunida en ciertos sectores de Acore, todo eso, mejor dicho, no voy aquí a ganarme otra denuncia por calumnia o alguna otra cosa del procurador. Bueno, yo creo que es posible discutir con los combatientes y en este caso con las fuerzas militares sobre su futuro. Yo creo que hasta ahora nos hemos contentado con decir las fuerzas militares se deben reducir, hay que acabar con el servicio militar obligatorio, es necesario que la policía cambie de naturaleza, etc. También tenemos que pensar en que se trata ya de entrada de por lo menos 250.000 personas. Y hay propuestas. Bueno, ¿por qué no canalizar y direccionar buena parte de esas personas en obras de carácter civil? Bueno, allá hay ingenieros. ¿No construyen carreteras acaso? ¿No se meten en las regiones y hacen obras civiles? ¿No tienen gente a veces para las condiciones de desastres naturales que son lamentablemente tan frecuentes en nuestro país? ¿No podrían constituirse en una fuerza que, si bien siga perteneciendo al Ministerio de Defensa, cambie radicalmente de oficio y que se dedique a construir infraestructura y que se dedique a construir lo que vamos a necesitar en esa posguerra? Bueno, eso es posible pensar. Es posible pensar, es posible diseñar planes si hay una voluntad política. Si se quiere realmente hacer un paso hacia eso y no hacia la idea de que una vez termine el conflicto hay que tener más militares todavía para evitar que se vuelva a caer en la guerra, o para exportar tecnología militar y militares a otros conflictos, como también vemos que se quiere hacer. Digamos, ya se está desarrollando la idea de que Colombia se puede convertir en una potencia exportadora de estrategia y de saber militar a otros países. Bueno, aquí tenemos que ganar esa pelea que es de fondo. ¿Y el gasto militar? Yo creo que ni la restitución, ni las zonas de reserva, ni cualquier otra propuesta, ni los resguardos campesinos, indígenas, ni los territorios de las comunidades afrodescendientes son parte de una política o de políticas aisladas. Si nosotros no ganamos en Colombia la reforma agraria, no vamos a poder avanzar. Y en esto yo creo que más allá de La Habana y más allá de los acuerdos que hay en La Habana y de las figuras que se creen, aquí hay una pelea planteada de fondo. Vamos a dejar que desaparezca el campesinado en nuestro país, que acaben ya con las pocas comunidades indígenas, que sigan pisoteando a las comunidades afrodescendientes, que lo único que haya en este país es gigantescas máquinas de transnacionales mineras. Pues es un problema de lucha de clases, de lucha política de clases en Colombia.
Y aquí el asunto no es de odio entre las clases, no, es de la supervivencia de una clase de gente, de los campesinos, de los indígenas, de los afrodescendientes, que son ni más ni menos que el trípode sobre el cual se sustenta nuestra nacionalidad. Entonces la respuesta a esas preguntas es: nada de eso aisladamente puede salir adelante. Esa restitución tal y como está planteada es un fracaso total. Lo que han puesto es a pelear a los campesinos entre ellos, sí, por litigios de una parcela que tiene menos de una fanegada. O también a decir que la gran restitución es quitarle al mono Jojoy miles de hectáreas en no sé dónde. Bueno, ¿y dónde están esos millones de hectáreas que se han robado? Bueno, ya vimos dónde están. Por ejemplo, ayer nos mostraron cómo funciona ese mecanismo allá en Córdoba. Cómo es que tenían armada esa red criminal para quitarle las tierras a los campesinos, para comprárselas, para legalizar las tierras de los paramilitares. En fin, esos son los mecanismos a los cuales hay que meterle la mano. Y cuando comenzamos a hacerlo, junto al INCODER, junto a la señora Villegas y a la señora, no me acuerdo cómo se llamaba, bueno, la otra funcionaria que destituyeron en el INCODER, bueno, inmediatamente sacaron a toda esa gente de ahí. Así comenzó la ley de restitución. El INCODER comenzó haciendo algunas cositas, mal que bien, a llamarle la atención al señor Efremovich, a hacer Jennifer Mojica, cómo no, a pasar información interesante sobre lo que está ocurriendo en la Altillanura, a llamar la atención sobre lo que hace Cementos Argos en los Montes de María, en fin, cosas que podrían prometer algo. Inmediatamente sacaron a toda esa gente, la destituyeron y cerraron eso, o pusieron a alguien de la cuerda del señor Lizarralde para que eso no pudiera seguir ocurriendo. Pero eso no tiene, a mi modo de ver, solución distinta a que en este país se abra paso una reforma agraria, y esa es una lucha de carácter estratégico que tenemos que hacer. Asamblea Nacional Constituyente es eficaz. Bueno, aquí depende de cómo esté compuesta. Digamos, en un primer momento eso tendría que ser objeto de un acuerdo político, porque si vamos a una Asamblea Nacional Constituyente que, como la anterior, tenía un bloque fundamental de conservadores y liberales y una minoría del M19, la Unión Patriótica, y algunas minorías, por supuesto que no vamos a obtener de esa asamblea nada distinto a un nuevo modelo neoliberal, más o menos blanqueado por unas enunciaciones en la Carta de Derechos Humanos que realmente a la vuelta de unos años van a seguir siendo insuficientes. La asamblea tiene que estar constituida por lo menos unos sectores que puedan hacer respetar los derechos de la gente. Pero y además, en Colombia tenemos la tendencia muy propia de Santander, una tendencia santanderista, a mezclar los problemas políticos con los problemas jurídicos y legales. Digamos, una parte del asunto, por supuesto, son las leyes, todos estos procedimientos e instituciones, pero aquí lo fundamental es que tenemos que constituir un nuevo poder popular con la gente, un tejido social lo suficientemente fuerte que pueda garantizar un cambio político, y eso lo logramos siguiendo la ruta de fortalecer las organizaciones sociales de base en todas sus formas y de crear las redes de esas organizaciones. En Brasil, por ejemplo, el movimiento de los Sin Tierra moviliza 23 millones de campesinos. 23 millones de campesinos, los cuales tienen cooperativas, universidades, gente que ha sido formada en doctorados sobre tecnología agrícola. Eso es lo que tenemos nosotros que hacer. Y además defender el poder que hemos logrado, o el poco poder que hemos logrado en las instancias de representación o del poder ejecutivo. Por ejemplo, el gobierno de Gustavo Petro en la ciudad de Bogotá. Bueno, dejo ahí el asunto y me disculpan que tenga que ser así un poco esquemático, pero les agradezco y me disculpan que tenga que retirar. Bueno, le agradecemos a Iván su participación, las reflexiones que ha compartido. Muy breve frente a las inquietudes que se han planteado en el conversatorio. Creo que
gran parte las ha abordado Iván. Sobre el comentario del profesor Henry, sí, son las fuerzas militares y también muchas otras fuerzas políticas en Colombia que no desean que se desarrolle un proceso de construcción de la paz. A diferencia de esa época de Otto Morales, al parecer hoy en día, y como lo dice Iván, sí tenemos identificados quienes no quieren la paz en este país. Y si no quisieran la paz y propusieran algunas otras alternativas, sería parte de una sociedad democrática, pero no quieren la paz simplemente porque saben que en un contexto de construcción de la paz su discurso no tiene ideas, no tiene alternativas, no tiene propuestas. Aquellos amantes de la guerra... Que venimos de muy lejos, ya lo sabe todo el mundo. No cumplimos nuestros sueños y ahora somos trotamundos.